corta. Bueno, quería empezar con unos videos que hacen parte del proyecto que estoy haciendo. Este primer video que tiene que ver con Colombia, justamente, ahí te lo voy a pasar. A ver, ¿tú qué opinas? Therefore, in my opinion, we need education, lifetime education, and at the same time to provide them with what I call the tools of the market economy for them to undertake the installation of enterprises. Therefore, with some of my friends, we are creating a new non-profit university, and this university will begin in April next year. At the beginning, we are going to teach technologies and engineering. And step by step, we want to cover all the country and to become in the coming years a very big online university. Then here at the university, students, they have the best opportunity for them to improve their preparation and of course to be ready to help their countries, especially thinking in Latin America, for their countries to overcome many challenges that we have to face. Therefore, I am very hopeful to see many young people here working with this determination, with this interest, with this engagement. We pass from one vicious circle to one virtuous circle. Colombia was with much more violence, much more poverty, much more unemployment, much less investment, much more violence. We didn't solve all the Colombian problems, but the country was left on the right track at the moment we finish our second term. And what do I mean at the virtue circle? Security, democratic values, investment, high rate of investment, at the same time to advancing social cohesion, and of course, more security. Because Colombia has excellent people, solid democratic institutions. Colombia has been a rule of law. Colombia never defaulted. Colombia never suffered hyperinflation. And when we began to move forward with our policies, democratic security, investment confidence, and social cohesion, people reacted in the most positive and unexpected way. Therefore, people began to increase investment, to expand enterprises, to create jobs, and at the same time, the government began to collect. Bueno, ahí termina esa pieza. Quería como iniciar con el tema de la familia, Janet, que es pues, un tema muy importante en el contexto de las constelaciones familiares y siendo nosotros ciudadanos de un país que ha estado en conflicto armado, social armado durante cerca de 80 años, preguntarte en qué medida ese conflicto es heredable, en qué medida ese conflicto se perpetúa porque hay una repetición de cierto tipo de acciones o de comportamientos. Mira, aquí con lo que veíamos en el video, hay algo que me parece muy importante y tratando también de acoger tu pregunta, es que se menciona cómo primero se sintió víctima, ¿no? Y las constelaciones miran mucho, primero, cómo hay como un triángulo que llamamos dramático, ¿sí? En una punta está la víctima, en otra el perpetrador y en la otra el salvador. Entonces, inicialmente entran dos individuos, o pueden ser tres, ¿no? Que entran como en ese
en ese juego de encontrarnos para sacar algo a la luz, ¿no? Como un movimiento en el que en algún momento una persona es víctima, pero que con el paso del tiempo se puede convertir o en un salvador o en un perpetrador. Y con esto lo que quiero decir es que la mayoría de los que entran en ese triángulo dramático, pues vienen, se están moviendo desde su herida infantil y desde el dolor. Entonces las constelaciones familiares se ponen al servicio para mostrar, ¿no? Desde una manera fenomenológica aquello que está oculto y por debajo, como trabajando desde lo inconsciente. O sea, la constelación mira, te permite mirar qué es lo que se está moviendo en el presente, pero que está trayendo aquello que no ha sido resuelto en el pasado. Cuando yo te digo lo fenomenológico, pues es que el lenguaje del inconsciente pues son los símbolos, los gestos, el movimiento, ¿no? Sensaciones, que por ejemplo eso se va mostrando a través de las constelaciones. Entonces a mí me llamaba mucho la atención esto que el video nos muestra de cómo hablaba de que primero había sido víctima y que lo que había vivido en su infancia como que lo había conducido pues a lo que había vivido en su adultez y cómo lo estaba reflejando y que no podía sentir el dolor de la víctima, ¿no? Y cuando, por eso en alguna vez yo a ti te compartía que la constelación primero permite que esa víctima y ese perpetrador se encuentren y puedan mirarse y mirarse desde el nivel del alma. Y desde el nivel del alma poder reconocer el dolor que hay en sí mismo, pero también el dolor que hay en el otro. Y esto produce desde el nivel profundo del alma una reconciliación, o sea, o da lugar, da espacio a que se genere un nuevo movimiento allí que realmente nos conduzca más adelante a una reconciliación más genuina. Que es primero reconocer aquello que estaban en el otro y lo que llevó tanto al uno al otro como a encontrarse, ¿no? Que cuando es desde el inconsciente, pues lleva mucho dolor y mucho sufrimiento, pero como cuando lo traemos, ¿no?, a la luz de la conciencia para ver qué era lo que en cada uno detrás estaba actuando, que es la historia, ¿no?, la historia familiar de cada uno y el dolor de su herida. Ahí pues, las constelaciones te permiten ver que sí se va, ¿no? Como hasta que eso no se trae a la conciencia, pues seguimos repitiendo parte de nuestra historia transgeneracional. Entonces ahí es cuando voy a responder lo que tú me preguntabas, que si se puede heredar. Nosotros por una lealtad, por un amor que en las constelaciones se dice ciego, o un amor infantil, y lealtad con nuestros padres y nuestros ancestros, vamos como repitiendo lo que se vivió, lo que vivieron ellos y lo que quedó inconcluso o no resuelto. Entonces, muchas veces, o sea, vamos repitiendo historias de dolor. Historias, por ejemplo, como hablamos aquí, la violencia en nuestro país, pues hay tanto víctimas como perpetradores de lado y lado. Y por eso es que es tan difícil la reconciliación,
porque en nuestro país hay mucha polarización. Y eso es algo que también de manera muy bella las constelaciones saca a la luz y nos pone como una contribución muy grande, y es, en la filosofía de las constelaciones no se divide entre buenos ni malos, ni entre culpables inocentes, sino responsables. Como seres humanos e individuos que todos tenemos un lugar y todos pertenecemos. Y todos desde nuestro lugar tenemos una responsabilidad. Porque cuando hay esa división entre buenos y malos, ya estamos excluyendo. Ya estamos juzgando que hay algo bueno y algo malo. Y cuando tú le preguntas a una de las partes, entonces, ¿quién tiene la razón o quién es el bueno? Pues siempre de pronto va a surgir nosotros. Pero entonces, ¿quién es nosotros? Entonces, cuando podemos abrir esa mirada y podemos abrir un círculo más amplio donde todos quepamos y donde todos tenemos un lugar, que es al cual tenemos derechos desde el momento en que nacemos, y cuando nos podemos mirar nuevamente como iguales, todos con un lugar, con un rol, con una responsabilidad, aligera el encuentro y posibilita que nos volvamos a mirar como seres humanos. Entonces, en ese instante podemos empezar a salir del triángulo dramático, donde soltamos como esa vestidura de la víctima, el perpetrador o el salvador, que ninguna de ellas es sana, para poder entrar nuevamente en un lugar donde podemos tomar completamente nuestro lugar como individuos, pero también la dignidad de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido y de nuestra completa responsabilidad en el encuentro como seres humanos. Y el podernos mirar como desde ese lugar, ¿no? Desde nuestra vulnerabilidad como seres humanos, posibilita que podamos reconocer que en el otro también hay dolor. En todas las partes hay dolor. Y hubo una herida original, una herida de la infancia y una lealtad inconsciente que hizo que nos encontráramos. De acuerdo. Quiero enseñarte una segunda pieza, Janet, que tiene que ver con el asunto del género. ¿En qué medida se legan estas cargas a partir digamos que de esta línea de género en una sociedad como la nuestra? Y lo digo porque, la mayor parte de las personas que mueren por hechos de violencia, tanto en México como en Colombia, pues son los hombres. Y la mayor parte de los perpetradores también son los hombres. Entonces, me interesaba preguntarte cuál sientes tú que es el papel eh, del hombre y la mujer en este tipo de contextos, ¿no? Donde evidentemente el padre y la madre pues también tienen una responsabilidad, como tú bien dices.
si el encuentro de hombre y mujer, ¿no?, tiene igual importancia cuando nos encontramos en pareja y traemos juntos una vida, un hijo a la vida. Generalmente es el hombre, ¿no?, el que va a la guerra. Pero el hombre va a la guerra también en una lealtad inconsciente con su madre. Va en una lealtad como diciendo yo lo hago por ti. Entonces, Bert Hellinger, que es un gran maestro que por muchos años transmitió y expandió por todo el mundo toda la filosofía de las constelaciones, en una de sus últimas conferencias y talleres intensivos de constelaciones, él expresaba que la solución para la guerra estaba en el corazón de las mujeres. Porque somos las mujeres las que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón y nuestro vientre, la memoria de gestar durante 9 meses y de acunar y cuidar la vida. Entonces, que en el corazón de la mujer era que nuevamente se necesitaba gestar y acunar la paz. Haciéndonos conscientes nuevamente que desde nuestro corazón y desde nuestro rol también de madres, hacer un movimiento interno de amor profundo, de entregar nuevamente los hijos a la vida, en lugar de entregarlos al sacrificio. Que muchas veces desde lo inconsciente, o sea, y sobre todo como en unas creencias que vienen muy aferradas desde lo transgeneracional, pues era un gran honor que el hijo fuera sacerdote, que el hijo tuviera un rol como de héroe, ¿no? Que fuera a la guerra a luchar por su patria y que saliera al mundo pues a luchar por su familia y por el apellido familiar. Cuando se pone tanta expectativa sobre el hijo, ¿no?, y sobre lo que debe ser su destino, pues se pone una carga muy grande y de cierta manera no se le está permitiendo dar los pasos por sí mismo y en libertad para que vaya hacia el futuro y hacia la vida. Y si miramos como qué subyace o qué está ahí debajo o detrás de como esos anhelos de que sea el hombre que luche o el hombre que va a defender la patria o el hombre que se entrega, ¿no?, a la vida religiosa, pues hay como un mensaje oculto de sacrificio. Porque si lo miramos desde lo religioso, pues, por ejemplo, como que el buen hombre era aquel que se entregaba, como lo hizo Jesús, hablando desde el cristianismo, en la cruz, ¿no? Entonces, como en esa imagen del Salvador. Entonces hay como un mensaje por debajo de sacrificio, de entrega. Y los hombres que van a la guerra, pues
van en sacrificio a entregar su vida por su familia, por su patria. Entonces, sí hay una responsabilidad también como mujeres, del poder acunar en nuestro corazón una mirada distinta y una mirada más amplia, donde le demos la posibilidad a los hijos y a los hombres de entregarse al amor y de entregarse a la vida como una posibilidad. De acuerdo. Mira, esta pieza se llama Para una paz. Y tiene todas las veces que fue Para una paz, dicha la palabra paz, el día de la firma del acuerdo en Cartagena. Paz en paz. Y está superpuesta con entregas, fotografías de entregas de armas emblemáticas y también de procesos de paz, algunos de ellos que fueron fallidos, con distintos grupos armados. De la siembra de paz, construcción de paz. Paz que hoy empieza a dar sus frutos, paz de Colombia, paz negociada para Siria, paz para el mundo entero, sueños de paz, territorio de paz, tratado de paz, proceso de paz significó paz es también paz, la paz de Colombia para construir la paz. En medio de la paz, por la paz, cuando se nos llene la boca hablando de paz, la paz de Colombia, la paz de nuestra América, paz y reconciliación, paz para Colombia. Empezando a construir la paz. Era un saludo a la paz. La paz germina ya. La paz. Acuerdo de paz. Paz más importante. La ciudad de la paz. Entre la pobreza que deja la guerra y las oportunidades que trae la paz. Paz. Todo pacto de paz es imperfecto. Esta victoria de la paz, este esfuerzo de paz, la paz de Colombia es la paz de la región. La paz. Este acuerdo de paz, en paz, de la paz de Colombia. Bueno, este tema de la paz en Colombia tiene pues sus rituales, ¿no? Uno de sus rituales es justamente lo que veíamos de la entrega de armas o la deposición de armas o la dejación de armas y los saludos, ¿no? Entre los miembros negociadores o los representantes de las guerrillas, de los grupos paramilitares, del Estado, etcétera, ¿no? Los especialistas dicen que las dos razones principales del conflicto armado, social armado en Colombia son, por una parte, la tenencia y el uso de la tierra, y por el otro, la representatividad
política, el derecho a la representatividad política. Yo me preguntaba, o sea, ¿cuál sería realmente como un ritual verdadero un acuerdo verdadero de paz? O sea, ¿cómo se podría efectivamente cerrar un poco esa zanja que divide de una manera como tan radical durante tanto tiempo pues a grupos, ¿no?, de la población colombiana, que parece como que irresarcible, ¿no? Irresarcible una brecha tan grande, ¿no? Porque apenas se sella un acuerdo, como que se da uno cuenta que el proceso todavía implica a más agentes de la sociedad, a más grupos, que no se trata de sellar solamente la paz con un grupo y que la firma es solamente el comienzo de un proceso muy difícil. ¿Tú cuál dirías que puede ser como una manera de resolverlo mediante un acuerdo político? La luz que yo te puedo dar no es hacia lo político, ¿no? Sino es desde desde el encuentro como seres humanos. La firma de ese proceso pues fue solamente el comienzo, como tú dices, ¿no? Es como ese primer acuerdo de dejar las armas, de dejar ese camino, ¿no?, del combate, de la lucha armada, que no ha podido como, o sea, es una primer semilla que se sembró, pero que no ha podido tomar toda la fuerza que necesita para seguir germinando, ¿no?, y empezar a florecer, porque precisamente está pasada por los intereses políticos. Y si el proceso hay que despolitizarlo, creería yo desde mi humilde opinión, para que pueda darse lugar a todos los procesos de reconciliación que se necesitan. Porque es que desde lo político pues hay un interés electoral y por eso es que hay tanta polarización y se sigue. Si nosotros miramos los procesos actuales de la política en nuestro país y el proceso electoral actual, todos los partidos digamos que aprovechan esta polarización para lanzar sus banderas, ¿no?, y sus supuestos programas para poder captar, digamos que la atención de la población y de los electores. Entonces puede que la polarización les sirva a ellos para estos fines, pero realmente para la resolución de conflictos y para poder afianzar los procesos reales humanos de paz, no es sano. Por eso yo te decía que desde la mirada de las constelaciones familiares, la invitación es a que cada uno de nosotros, y ahí es donde viene la posible contribución que podemos hacer cada uno desde nuestras familias, es a dejar de hacer esa división, ¿no? De querer dividirnos entre buenos y malos, porque además para el corazón y desde el nivel del alma, pues es una lucha muy cansada y que no tiene fin realmente, y desde ahí nadie va a poder descansar, nadie va a poder encontrar paz. Porque si yo mirara hacia atrás la historia de todo el país, miráramos, por ejemplo, en la época de los liberales y los conservadores, ¿cuántas personas murieron, ¿no?, en hechos tan difíciles y con tanta sangre que corrió en esa época, por ejemplo? Y yo te preguntaría, ¿tú crees que ninguna persona que haya pertenecido a tus ancestros participó en esos hechos? O sea, ¿podrías decirme con total seguridad que nadie nunca de tus ancestros participó en estos hechos o incluso en hechos anteriores donde hayan existido víctimas en nuestro país? No, no podría. ¿Verdad?
No. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que en mi familia solo hay víctimas? ¿Sí? O solo inocentes. Es imposible. Entonces, si renunciáramos, ¿no? Ya como que descansáramos de pretender hacer esa división entre buenos y malos y quiénes son los inocentes, ¿no? Quiénes son los culpables y quiénes son los que tienen la razón, podríamos abrir espacio para encuentros humanos donde nos miremos simplemente desde nuestra vulnerabilidad, reconociendo que todos tenemos una historia de dolor y que todos venimos de esa historia de dolor de nuestro país. Que en toda familia ha existido víctimas, pero que seguramente también han existido ancestralmente perpetradores, independiente de las creencias o situaciones que los hayan llevado a conducido a eso, porque muchas veces han sido, en algunos momentos de nuestra historia han sido creencias religiosas, en otras políticas, en otras sociales, ¿no? Entonces, el podernos mirar como seres humanos desde esa vulnerabilidad y reconociendo simplemente lo que ha sido tal cual fue. Porque no se trata de borrar los hechos ni de borrar la responsabilidad. O sea, cuando nosotros podemos encontrarnos todos como colombianos y como seres humanos, podemos ver que en cada uno ha habido una participación y también una responsabilidad, ya sea desde lo que hemos heredado transgeneracionalmente o desde nuestra lealtad inconsciente con todo lo que sucedió. Pero desde las constelaciones tenemos la posibilidad de que lo que sucedió sea visto tal cual fue. O sea, que le damos la posibilidad de a la verdad mostrarse cruda, tal cual fue. Entonces allí ya no hay lugar a la negación o al ocultamiento de lo que sucedió. Y ahí es cuando viene como esta segunda parte del proceso de paz que se está tratando de dársele lugares que los responsables se presenten y reconozcan lo que hicieron. Y eso es lo que realmente le da la paz en el corazón como un descanso a las víctimas. Poder ver que el que fue en algún momento perpetrador pueda reconocer lo que sucedió tal cual fue y reconocer su responsabilidad en los hechos. Con respecto a eso, quiero enseñarte esta imagen, que no sé si la puedes ver bien. Tal vez me acerco un poquito más aquí. Mira, es una relación entre dos fotografías. Esta es la fotografía de un suburbio en el Estado de México, donde la gente hace casas por autoconstrucción, y esta es una cárcel de alta seguridad, hecha con todas las de la ley, como dice el dicho, ¿no? Con mucho dinero. En el sexenio, aquí son periodos presidenciales de 6 años, en el sexenio pasado. Entonces hay una relación arquitectónica entre estos dos espacios, porque pues muchas veces las personas que terminan en los penales o en las cárceles o prisiones son personas que tienen condiciones económicas, socioeconómicas limitadas, ¿no? Entonces, con respecto a lo que tú decías del reconocer la responsabilidad, de que todo salga a la luz, de que, o sea, que sepamos qué fue lo que ocurrió, que también te comentaba en otro momento que pues la legislación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario pues habla
de verdad, justicia y restauración. Que no basta con que los perpetradores reconozcan su responsabilidad, sino que también reparen en la medida de lo posible, si no ellos, el Estado que lo haga, ¿no? Porque pues son muchos niveles los que han sido afectados en las personas que han sido víctimas de esos hechos. Entonces, aquí la frase que pondría en medio es hacemos parte de sociedades donde hay niveles de pobreza muy marcados. En algunos casos, pues, de pobreza absoluta. Es decir, que son personas que no pueden ni siquiera tener garantizado el alimento, la vivienda, por no hablar de la educación y etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esa carencia da lugar a la violencia? ¿En qué medida es también como un factor a considerar? Mira, en los últimos meses yo venía analizando un poco lo que en nuestro país se habla como de una dinámica o una creencia popular se hablaba mucho de la ley del más vivo, ¿no? Uh-huh. La pregunta es, ¿qué hay debajo, no? ¿Qué hay debajo de esa frase? Como esas creencias en lo profundo o dinámicas inconscientes que se mueven debajo de eso. Si yo miro la ley del más vivo, a mí lo primero que me llega es como que hay una competencia para que alguien se gane un lugar y quedarse en la vida, ¿no? O sea, es como que el más vivo es el que va a lograr, se va a quedar con un lugar y se va a quedar en la vida. Entonces es como si inconscientemente se dijera, no hay lugar para todos. Y si no hay lugar para todos y con igual derecho a la pertenencia, a la vida y al desarrollo, pues eso ya está generando una lucha constante en esa sociedad que de alguna manera pues da lugar a la violencia. Entonces, si en nuestros países, pues eso del más vivo es digamos que podríamos decir que entonces es el más corrupto, ¿no? Pues claro que allí se está moviendo también pues una energía de una competencia que es desigual, que es dolorosa, pero que además no está alineada, ¿no? Con nuestra naturaleza humana. Porque desde el momento en que nacemos, pues tenemos derecho a la vida y ya tenemos un lugar y una pertenencia tanto a nuestras familias como a la sociedad o a nuestro país. Entonces podríamos decirle a nuestros hijos, no, no es cierto que tienen que estar compitiendo y luchando, ¿no? Por merecerse la vida, por merecerse un lugar. Todos tenemos un lugar. Y cuando desde esta imagen que tú me muestras, ¿no? ¿Cómo invertimos? ¿Cómo se invierte desde los gobiernos? Pues más en el ejercicio, ¿no?
de corregir, ¿no? Entre comillas, o de castigar, más que realmente invertir en los niños, en proporcionarle espacios dignos para su desarrollo, en espacios que realmente propicien y generen la vida, ¿no? Y el crecimiento de estos niños con todos sus talentos al servicio de la vida. Porque ellos son realmente la esperanza para seguir creciendo cada uno de nuestros núcleos familiares. Realmente ellos son los más pequeños, pues son los que van caminando hacia el futuro y son los que van caminando adelante. Los padres, los abuelos y los ancestros van detrás de ellos empujando, ¿no? Y lo que se desea es que estos niños puedan caminar con tranquilidad, mirar de frente el futuro y mirar la vida, en lugar de voltearse y quedarse mirando los conflictos de sus padres, las carencias de sus padres. Que es la repetición de estas dinámicas inconscientes que hablamos cuando pues seguimos, ¿no? La división, la polarización, la creencia de que no todos tenemos derecho a la vida, al desarrollo, a la abundancia, al amor, a la felicidad, a la prosperidad. Y esto es una semilla que hay que sembrar con nuestros niños todos los días. Justamente te quería enseñar esta imagen, fíjate. El contexto de esta imagen es un hecho que ocurrió a inicios del año pasado en el estado de Guerrero, que es como un departamento acá al sur. Es un estado de población mayoritariamente indígena y pues muchas comunidades indígenas han tenido que vérselas con los grupos del crimen organizado, porque pues por ahí corre todo el tráfico de las drogas y de muchos otros delitos. Entonces, pues tienen asociaciones comunales pues para protegerse ellos. Y hubo un grupo musical que fue asesinado completamente, ¿no? 10 integrantes de ese grupo musical que fueron a tocar a otro pueblo, fueron asesinados e incinerados en una carretera cercana al municipio de Chilapa de Álvarez, aquí en Guerrero, como te decía. Y las comunidades lo que hicieron fue armar a los niños, ¿no? Entre 6 y 15 años, armaron como unos casi 20 niños, y de esos casi 20 niños, un poco más de la mitad eran hijos de los músicos. Entonces, esta imagen tiene el trasfondo justamente de las prácticas tradicionales de esas comunidades, que podrían ser pues la siembra. En el estado de Guerrero hay una riqueza cultural increíble, artesanal, musical, y por la acción de defenderse. Ahí está un poco a medio camino esta imagen, ¿no? Entonces, preguntar, porque esto también pasa en Colombia, ¿no? Con el tema de la cooptación de niños por parte de los grupos armados y sin su voluntad, sin la voluntad de los familiares, etcétera, de cómo se perpetúan esas prácticas en contra de la voluntad de personas que no tienen la capacidad de decidir, o sea, que no están en edad de hacerlo. No sé qué puedes decir acerca de eso. Hay comunidades indígenas que en su profunda sabiduría albergaban
a los niños y a las niñas como seres sagrados. Y esa sabiduría, pues la hemos perdido en nuestras sociedades actuales, ¿no? No digo que en todas las comunidades, digamos que esta misma sabiduría actúe, ¿no? Cada comunidad tiene también como su propia, sus propias creencias y filosofía desde el alma de cada comunidad que los mueve, que los rige. Pero trayendo a esta imagen que tú me muestras y cómo en nuestros países cada vez más los niños son puestos al servicio de la guerra y de los conflictos, en lugar de estar al servicio de la vida, es más, de estar ellos cuidados, ¿no? Cuidados por nosotros, es precisamente porque yo siento que se ha perdido esta mirada que los niños y las niñas, pues, son seres sagrados que han venido al mundo para que nosotros los cuidemos, los amemos y los respetemos profundamente. Y mientras están en su etapa de desarrollo, velemos, ¿sí? Porque realmente ellos tengan las condiciones para crecer sanos, para tener las condiciones de poder disfrutar de esos árboles que tú me muestras, ¿no? De esos territorios tan fértiles, de poder correr por los prados, de poder disfrutar del sol, de la naturaleza, del aire, de los pajaritos, de aprender a través del juego, de aprender a través de estar en contacto con su propia vulnerabilidad, pero también en contacto con el amor familiar o el amor de esa comunidad que los rodee y los cuide, para que ellos, al completar su desarrollo y su crecimiento, se conviertan en miembros de esa comunidad que van a florecer y que van a seguir aportando, ¿no? Y que van a seguir como haciendo creernos, o sea, crecer no solo las tradiciones, sino también traer aire nuevo para que las comunidades crezcan, pero también para que nuestras sociedades florezcan cada día con más sabiduría y más anclados con los pies en la tierra y al servicio de la vida. Entonces, pues es muy triste, ¿no? Ver una imagen en la que seguimos perpetuando estas dinámicas de dolor que inicialmente fueron, por ejemplo, como tú me decías, los papás de estos niños que fueron los músicos que asesinaron. Y entonces ahora le entregan armas a los niños para que vayan, ¿no? Como en un camino de venganza a seguir haciendo lo mismo. Entonces es como una lealtad también inconsciente con aquellos que cometieron ese acto, ¿no? O sea, porque si estamos juzgando el hecho de que alguien vino y le quitó la vida a otro, pero ahora convertimos a sus hijos en alguien que también va a ir a quitar la vida al otro. Entonces, ¿cuándo la guerra va a tener fin? Claro. Quería cerrar con una doble imagen, Janet. Mira, entre esta imagen de un militar mexicano y esta imagen de un puño de una persona en una manifestación, que digo es el tipo de resistencia civil más convencional posiblemente en México y en Colombia, que es la marcha, la protesta, obviamente sin armas, y el poder del Estado, ¿no? Que es un poder militar, que garantiza el ejercicio del poder
con la posibilidad de ejercer la violencia para conseguirlo. Entre estas dos posiciones y digo, a partir de todo lo que has comentado, no sé si podrías compartir alguna frase que derive un poco de tus prácticas de terapia en constelación entre estas dos energías, ¿no? Más que como ejército, policía o lo que sea, entre estas dos energías, una energía impositiva, que puede llegar a ser violenta, y otra que se resiste, que está en desacuerdo, que denuncia, que reclama, que digo, se podría también posicionar en las figuras de algunas personas en una familia, por ejemplo. No sé, digo sin saber, pero no sé si hay alguna frase o alguna experiencia que tú puedas derivar de tu práctica con las constelaciones que puedas compartir acerca de esto. Pues es lo que yo podría decirte es que en los movimientos de las personas que salen a hablar, a expresar su inconformidad, ¿no? Y a caminar por el reconocimiento de sus derechos, pues hay ahí una voz que ha estado mucho tiempo silenciada y que es importante que salga, ¿no? Que se manifieste. Es importante que nuestro sentir y las necesidades como seres humanos tengan voz, puedan ser legalizadas y tengan dignidad, ¿no? Es darle lugar y darle voz a la pertenencia como individuos partes de una sociedad e individuos con derechos. La contribución y la mirada desde lo sistémico sería no como ir siempre como si fuéramos bandos distintos, nuevamente, a una batalla, ¿no? Sino realmente como seres humanos que van a verse unos a otros. Entonces, el derecho de confrontar, y cuando digo confrontar no es la palabra que vemos como confrontación armada o confrontación como una lucha, sino transformar la confrontación, transformarla en la posibilidad de un encuentro, donde todos podemos salir a un camino y en determinado punto mirarnos unos a los otros y escucharnos, donde todos tengan voz y donde todos tienen derecho también de expresarse y de expresar sus necesidades, pero donde todas las partes se reconocen mutuamente, porque la manifestación de mis derechos no borra, no excluye al otro. Si yo voy a tomar, ¿no? A posicionarme como un individuo que pertenece y que tiene un derecho de expresarse, internamente al mismo tiempo tengo que darle lugar en mi corazón y el reconocimiento de que del otro lado también hay otra persona que piensa diferente a mí, pero también pertenece, y que su sentir y sus necesidades también pertenecen. Entonces, ahí empieza a cambiar la dinámica, ¿sí? Porque no seguimos en actitudes de exclusión, ni de rechazo, ni de negación, ni de silenciamiento,
sino de inclusión, donde todos tenemos un lugar y donde todos tenemos un sentir y donde todos tenemos necesidades, que pueden ser diferentes. Entonces es desde lo individual, es una invitación a cada vez ampliar más la mirada y a cada vez generar más espacio en nuestro corazón para la diferencia. De acuerdo. Pues muchas gracias, Janet, por por este viaje en tu experiencia, en tu conocimiento, que es muy valioso, que tú bien sabes que lo admiro, lo valoro, lo respeto. Muchísimas gracias, Futuro, realmente. Para mí es muy bonito el poder estar hoy en este encuentro contigo. Me siento profundamente conmovida y siento como un regocijo interior de saber que tú has tomado la semillita del trabajo que hicimos juntos y la has ido colocando al servicio de la vida y la has ido combinando con el arte, ¿no? Dándole todos estos matices para que más personas podamos ir comprendiendo y llegue a más seres el eco de que hay otras posibilidades de resolver los conflictos. Yo apenas me considero un aprendiz y bastante torpe por demás, pero sí estoy en eso metido de cabeza y intentando aprender, justamente. Muchas gracias. A ti, claro que sí. Te envío un abrazote. A ti un abrazote profundo, fuerte, desde mi alma. Muchas gracias por esta oportunidad. Chao.